Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Prácticas Pedagógicas Interculturales en Contextos de Frontera, Desafíos, Resistencias y Aprendizajes, coordinado por el Núcleo de Educación Intercultural, Migraciones y Fronteras, patrocinado por la Universidad de Tarapacá, la Universidad Privada de Tacna y la Unidad de Conexión e Incidencia del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, ESI-COES. Hoy nos acompaña Marleni Roque, profesora de educación primaria con más de 7 años de experiencia en aula. Actualmente docente en la institución educativa Coronel Gregorio Albarracín de la provincia de Tarata, región Tacna. Su compromiso con la innovación pedagógica ha sido reconocido en múltiples ocasiones. Marleni combina su formación en neuroeducación, competencias digitales e inteligencia artificial con una vocación transformadora por la educación pública, las buenas prácticas docentes y la inclusión desde las aulas rurales. Profesora Marleni, cuénteme un poco sobre usted, cómo ha sido su camino como docente. Actualmente está trabajando en un colegio de Tarata. Gracias, muy buenas tardes con todos. Sí, soy docente de educación primaria, ya vengo trabajando aproximadamente 15 años, ¿no? Con niños de 6 a 12 años. Bien, actualmente me encuentro trabajando en la institución educativa Coronel Gregorio Albarracín de la provincia de Tarata, la región TAN. Bueno, sí, el año pasado se presentó un proyecto al FONDEP. Este proyecto se presentó principalmente para fomentar el hábito en la lectura en los estudiantes. Como vengo ya trabajando varios años, los niños tienen dificultad en lo que es la lectura, ¿no? En lo que es la comprensión. ¿Por qué? Muchas veces es por el vocabulario, ¿no? Emplear. Entonces, hay libros de repente que tienen un vocabulario mucho más complejo, ¿no? Que sus propias leyendas, sus cuentos, sus mitos de su pueblo, ¿no? Que tienen el vocabulario suyo, que se apropian mucho más, lo comprenden mejor. Entonces, viendo esta perspectiva, se presentó este proyecto, ¿no? Aparte de que los cuentos y leyendas no solamente va a fomentar el hábito lector, sino su identidad cultural, va a fortalecer esa identidad cultural, por lo que ellos se sienten, ¿no? Deben sentirse, eh, reconocerse que pertenecen a una comunidad, ¿no? Y esa comunidad tiene lo que es su cultura, ¿no? Sus costumbres. Entonces, es por eso que se presenta este proyecto en 2024 y resultamos ganadores. Entiendo. Y profesora, usted nos comenta de una problemática que usted identificó, que es esto tal vez de la competencia oral, ¿no? En sus estudiantes. Y cuéntenos un poquito más, cómo así se desarrolló esta iniciativa, ¿no? De trabajar con las leyendas, con los mitos. ¿Partió tal vez de alguna experiencia suya en particular? Sí, bueno, yo he recorrido por muchos lugares, he recorrido por la zona altoandina, bueno, durante mi práctica no profesional como docente, por la zona altoandina de Tarata, ¿no? Le hablo de estos lugares de Aistuta, Pampuyuni, Mamaraya, ¿no? Aparte Sitajara, ¿no? Distrito Susapaya, que he trabajado en mismo Tarata. Entonces, en estos lugares, los niños vienen, o sea, con esos saberes de repente ancestrales de ellos propios, ¿no? De que la abuelita le contó su leyenda, vienen con sus cuentos, vienen con sus mitos, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido para mí, ¿no? La forma de repente de fomentar lo que es la expresión, ¿no? Aparte de que ellos puedan no solamente recepcionar lo oral, ¿no? Que la abuelita les cuentan a ellos, entonces eso es transmitido oralmente, ¿no? Entonces también hay profesores que se han dedicado a recopilar estos cuentos y escribirlos. Entonces nosotros hemos buscado esos libros y leerlos para conocer aún más, ¿no? A pesar que Tarata como provincia no es grande, pero la verdad que reúne cantidad de mitos, de leyendas. Es un pueblo realmente, su cultura es muy atractiva, ¿no? Incluso hay esos lugares, ¿no? Ellos ven y no dicen, ay, mira, la piedra del matrimonio, y tiene su leyenda. De repente, contadas en diferentes versiones, ¿no? Dicen, no, yo lo leí así, pero mi abuela me cuenta de esta forma, ¿no? Entonces, todo eso ha involucrado, ¿no? De que nazca este proyecto, ¿no? Que ha sido muy
para mí muy satisfactorio. Los niños leyeron, que por lo menos más del 60% de los estudiantes sí han adquirido en un porcentaje no mayor ese hábito a la lectura, ¿no? El de querer leer, el querer investigar y por qué, cómo así, y ellos mismos se hacen otras preguntas, ¿no? Y también por lo que, ¿no? Por ejemplo, Tarata ha sido ocupado por los chilenos, ¿no? Ha sido 42 años ocupado por los chilenos. Entonces, dentro de estos cuentos y leyendas, existen, ¿no? Esos cuentos de cuando Chile estaba ocupaba Tarata, ¿no? Entonces, eso también hace de repente que los estudiantes sientan aún más pertenencia, se identifiquen, ¿no? Con su cultura, ¿no? El tiempo que han estado y qué costumbres nos han dejado los chilenos, ¿no? Entonces, en forma de cuento, de historia, están en los libros, ¿no? Muy interesante. A los niños sí les ha gustado y sí se ha tenido un resultados satisfactorios. Profesora, y a partir de esa experiencia que me parece muy interesante, que haya desarrollado en el aula, tomando también en consideración el aspecto histórico, ¿no? Que tiene Tarata, y sobre todo también la región de Tacna como tal, por esto del proceso de la Guerra del Pacífico. Cuando usted, por ejemplo, quiso empezar a trabajar esto las lecturas, ¿no? A través de la competencia oral que ya tenían los abuelitos, ¿no? Y los niños sabían. Por ejemplo, usted utilizó algún tipo de recurso, metodología en específico, ¿no? Que pudo desarrollar en la misma práctica. ¿Cómo abordó la interculturalidad también dentro de este proceso en el aula, ¿no? Mira, más que todo ha sido recopilando los cuentos, ¿no? Los cuentos, las leyendas. eh, a los niños se les ha pedido, ¿no? De que ellos eh, pregunten, ¿no? A sus abuelos. Entonces, ellos qué hacían después de escuchar el relato, ¿no? Lo escribían, lo transcribían los cuentos y narraban a sus compañeros. En mi aula, yo creo que eso no solamente sucede en Tarata, debe suceder en otros lugares. No todos los estudiantes son del lugar, ¿no? Entonces Mm. hay niños, por ejemplo, que yo casi cada año siempre vienen niños nuevos de otras regiones, ¿no? Entonces mayormente vienen de la región de Puno. Entonces ellos no conocen la, lo que es la parte cultural de Tarata. Entonces los niños lo recopilan, algunos que son de acá, entonces cuentan. Los niños que no son de la provincia, ¿qué hacen? Buscan el libro. Buscamos el libro, nos hemos apropiado de ese libro, lo hemos mandado a traer de la Biblioteca Nacional. Con 2 libros hemos leído las leyendas de la profesora Elena Pintado y del profesor Edmundo Mota Samayoa, ¿no? Entonces, al leer esto, ¿no? Se ha quedado, bueno, sí lo hemos visto, se les mencionaba, ¿no? En qué lugar han surgido estas leyendas. Sin embargo, de repente no se ha podido llegar, visitar el lugar, ¿no? Donde se originó las leyendas, que eso fue una actividad que por el presupuesto no se ha podido viajar. Entonces, como son niños, a mí me decían, no, los niños no pueden salir sin permiso, tiene que pasar esto, ¿no? Se pasó el tiempo, no se pudo realizar esa actividad. Pero este año tenemos esa actividad pendiente, ¿no? Con el director y los colegas de la institución educativa, ¿no? Ir al lugar, ¿no? Al lugar donde se originó la leyenda, ¿no? La leyenda es, pues, no siempre nos narra el origen de algo, ¿no? Entonces, vemos algo, ¿no? Que pasaba, entonces los niños aún más se apropian, ellos se sienten que son, ¿no? Que en ese lugar, cómo pasó. Lo que más les atrajo a los niños, la verdad, les ha gustado y ellos lo han dramatizado. Una vez que lo leían, incluso lo hemos dramatizado, hemos salido a dramatizar, hemos ido, cuando se celebra el 1 de septiembre la reincorporación de Tarata, los niños dramatizaron. Todo el colegio, todo el nivel primario salió a dramatizar un cuento, una leyenda, una historia, ¿no? Entonces se dramatizó la piedra del matrimonio, también se dramatizó el chileno y los 3 potitos, ¿no? Que a los niños les causaba curiosidad, ¿no? Es decir, los 3 potitos, ¿de qué se trata esta historia? Entonces, los 3 potitos se trataba, pues, de, de los potitos de chicha, ¿no? Que el chileno se había tomado 3 y se había quedado dormido, ¿no?
Desde ese momento prohibieron la elaboración de chicha, pero sin embargo hasta ahora se hace la chicha, ¿no? La chicha de guiñapo que al tomar esa, al beberla la chicha en los alterados, en las fiestas patronales de acá de Tarata, aún lo siguen tomando, ¿no? Pero según el cuento, la historia, ¿no? Que narran, ¿no? Pues con 3 vasos ya el chileno estaba dormido, ¿no? Porque lo embriagó, ¿no? La chicha. Entonces, todos esos cuentos se ha dramatizado. Esa ha sido la forma de cómo eh, fomentar el hábito de lectura a otros niños. Profesora, usted nos comentaba un poco sobre la utilización de un libro, ¿no? Que contenía leyendas, entonces incluso nos dio algunos nombres. Usted, como sabe, el podcast lo escuchan como de diferentes lugares, no solamente del Perú, entonces me gustaría que pueda contar un poquito más sobre ese libro, porque al final lo utilizó como una estrategia también pedagógica, ¿no? Ya. El libro de la profesora Elena Pintado, Cuentos y leyendas de Tarata. En ese libro, la profesora recopila cuentos no solamente del distrito de Tarata, ella recopila cuentos de todos los distritos. Tenemos cuentos de Chucatamani, de Zitajara, de Susapaya, de Estique, Tarucachi, Ticaco. De todos esos lugares, ella recopila los cuentos y están escritos, ¿no? En ese libro de la profesora Elena Pintado. En el libro del profesor Edmundo Mota Samarioa, que se titula su libro El Ángel de Aricota, ese libro recopila cuentos y leyendas de toda la región. Está de Tarata como provincia, de Jorge Basadre, Tacna mismo y Candará. Podemos ver los cuentos o las leyendas casi no tienen algo, sus misterios, casi de similitud en ese aspecto, ¿no? De lo místico que le ponen en las leyendas, ¿no? Y los cuentos, los mitos. Entonces, esos 2 libros se han leído. Bueno, eso es lo que podría decirles de estos 2 libros, ¿no? Que si lo tuvieran, lo leyeran y ahí está, ¿no? Entonces siempre es bueno para conocerlas estas leyendas para saber, ¿no? Cómo es mi comunidad, cómo es el lugar donde yo vivo. Entonces, esos 2 libros se han leído. Entiendo, profesora. Eso me parece muy interesante porque también puede ser un recurso que otras profesoras o profesores en otros contextos puedan utilizar también para el desarrollo de estas prácticas, ¿no? El desarrollo también de los mitos, las leyendas. Y algo que también me parece muy interesante y que usted señala es esto del uso, por ejemplo, de la escenificación de las leyendas. ¿Podría comentarnos un poquito más sobre cómo se ha dado esto? Una vez que los estudiantes terminaban de leer las leyendas, todo el nivel de primaria de Albarracín lo ha presentado, entonces se realizaba concursos de dramatización, ¿no? Podría ser un cuento, un mito, una leyenda, ¿no? Por grupos, ¿no? Se leía el cuento, entonces ellos eligen el cuento que quieren dramatizar, ¿no? De todas maneras, siempre los niños, ellos ven, ¿no? La leyenda que más les atrajo, les dio más curiosidad y quieren representar, ¿no? Entonces ellos dicen, yo lo voy a representar tal leyenda, la piedra del matrimonio, ¿no? Lo que dicen, no, yo el toro rojo del Mocara, ¿no? Entonces yo voy a ser el toro rojo. A ellos les encanta esos personajes así místicos, ¿no? Así lo sobrenatural, ¿cómo les llama la atención eso, ¿no? Y más que si es algo, eh, hay algo de terror ahí, algo, ¿no? Misterioso, eso les encanta. Entonces, se ha dramatizado así, ¿no? Entonces, el toro rojo del Mocara, se dramatizó la piedra del matrimonio, el extraño pasajero, el chileno y los 3 potitos, y así entre otras leyendas se dramatizaron, se fueron a los concursos, hemos hecho concurso interno, cuando convoca la UGEL también participamos, lo hicimos en la biblioteca, en la misma biblioteca, hay una biblioteca aquí en Tarata, Armando Claro, entonces fuimos también a la biblioteca a hacer nuestras narraciones para un público de personas adultas, de niños, de otros colegios, para todo tipo de público. Se ha hecho estas dramatizaciones. De tal forma de dar a conocer, ¿no? Porque mira que ha sido bien curioso, ¿no? Cuando yo fui a la biblioteca, ¿no? Y yo le digo a la bibliotecóloga, ¿no? Que estoy trabajando con las leyendas.
Y muchos niños me dicen no conocen las leyendas de Tarata, no se identifican ni siquiera. Y si esto no se hace, ¿qué va a pasar? Lo vamos a olvidar, se va a ir olvidando y va a quedar en el olvido, ¿no? Nuestras leyendas, va a quedar en el olvido. Entonces, me dice que bueno, me dice, entonces yo los recibo, entonces ella convocó a su público, entonces fuimos nosotros a dramatizar, igual fuimos a la plaza, ¿no? Para dar a conocer nuestras leyendas, los mitos, pero a través de la dramatización. Eso es lo que se trabaja. Muchas gracias, profesora Marlene. Y una consulta, ¿en algún momento tuvo alguna oportunidad para poder evaluar esa estrategia? Claro. Sí, esta estrategia ha sido evaluada desde un inicio, porque el FONDEP es por resultados. Desde un inicio, cuando se presenta el proyecto, tuvimos un 30% de estudiantes que habían por lo menos logrado la competencia LEE, ¿no? Entonces, al aplicar esta estrategia, ¿no? De los cuentos y leyendas para fomentar la lectura, para que haya ese placer, ese gusto por la lectura, ¿no? Que ellos disfruten lo que lean, ¿no? Que no sea como decir, uy, voy a leer, pero tengo que leerlo porque tengo que hacer un trabajo porque la profesora me dijo. No, sino que es lo que se quiere, que el niño disfrute, que sienta placer al leer, ¿no? Entonces, em, una vez que se inició con este proyecto, se empezaron a comprar los libros, todos los niños tenían los libros para empezar a leer. Entonces se tomó la evaluación de lo que es la comprensión lectora. Se ha medido la comprensión lectora, más no se midió lo que es, de repente la identidad es más observable, ¿no? Lo que comunica también es evaluado por lo que se ha hecho las dramatizaciones, ¿no? De alguna manera eso ha mejorado en lo que es la oralidad, eh, pero sí, así con instrumentos, se ha medido la competencia en leer los tipos de textos escritos. Ya a medio año se tuvo otra evaluación, se ha mejorado bastante. Los estudiantes llegamos a un 50-55%, y al finalizar el año se pasó la meta, ¿no? Nos habíamos trazado una meta de lograr el 60% de estudiantes que logren la competencia, ¿no? Llegamos a un 63% de estudiantes que lograron la competencia LEE. ¿Eso qué involucra, no? La competencia LEE no solamente es el identificar, ¿no? El em, eh, obtener que obtenga información de los textos, ¿no? También se ha logrado que los niños puedan deducir, interpretar, ¿no? Como lo conocemos más también como los 3 niveles de comprensión lectora, ¿no? El literal, el inferencial y el crítico, ¿no? Pero según el currículum, nosotros trabajamos así, ¿no? Él obtiene información del texto, deduce e interpreta información del texto. Y al final reflexiona, ¿no? Sobre el contenido. Entonces, se han movilizado estas capacidades para lograr la competencia, si al final hemos tenido buenos resultados. De esa forma se ha evaluado este proyecto con lo que es la competencia. Ya, qué bueno. Veo también que a lo largo del desarrollo de la estrategia ha contado con aliados, ¿no? La biblioteca, los propios padres, las familias, ¿cierto? Así es. Em, Bastante hemos trabajado con la señorita de la biblioteca. Ella nos apoyó en conseguir, ¿no? Los libros. Por ejemplo, de la profesora Elena Pintado, bueno, ella es tarateña, entonces, como es docente también, ha sido mucho más fácil ubicarla, la maestra. Entonces se lo ubicó por su familia acá, compramos los libros de ella, que compró los libros. Más bien del profesor Edmundo, lo hemos buscado por todas las editoriales, no encontrábamos el libro. Entonces la bibliotecóloga, ¿no? Me dice, yo le digo, no, pues todos los libros son registrados en la Biblioteca Nacional, pues debe estar en la biblioteca. Entonces fue ella quien, ¿no? En coordinación con la Nacional de Lima, ella nos ha facilitado un escaneado del libro. Entonces se imprimió para poder leer. De esa forma se ha contado con la señorita de la biblioteca y también la UG, ¿no?
La UGEL siempre venía, nos apoyaba cómo estamos trabajando, nos apoyaba en lo que es, más que todo, las estrategias, ¿no? Para desarrollar esta competencia. Bueno, eso ha sido los aliados. Los padres de familia. Los padres de familia ha sido de repente, un elemento muy esencial y ellos estaban presentes con sus hijos. De ellos recibimos bastante apoyo. Los padres de familia, sí, así era antes. Lo hacemos así. A mí también me contaron así. Uy, de verdad que sí, fue bastante participación de los padres tuvimos en este proyecto. Los padres se han involucrado bastante con el aprendizaje de sus niños. Mm. Profesora, más o menos, ¿cuáles fueron las principales dificultades en el momento de la implementación de esta estrategia, ¿no? ¿Y cómo superó esas dificultades también? Ya, dificultades, de repente en un inicio, los docentes como que decían, pero vamos a hacer esto, lo vieron como decir, ay, no, pues es mucho trabajo, ¿no? Hacer esto. Pero no es, no, porque incluso, ¿no? Nosotros, el proyecto nos financia materiales, nos financia capacitación. Entonces, las capacitaciones se ha buscado, ¿no? Profesionales para que nos brinde capacitación para desarrollar este proyecto. E incluso se llamó a la señorita Castillo, la que hace dramatización la que dramatiza cuentos en Tacna. Ella nos hizo un taller de capacitación, realizó un taller de capacitación con nosotros. Después los docentes, más que todo ha sido de repente el problema de los docentes, como dijeron que no, que es mucho, los niños no van a participar, no van a actuar, como que no había esa confianza, ¿no? Bueno, leerán, no creo, están leyendo recién. Sin embargo, cuando yo fui a traer los libros y les di a los niños, o sea, tampoco fue, no sabes qué, mira, toma este libro y vas a leer, ¿no? Yo les contaba lo que yo había leído. Mira, le digo, ¿saben que en esa piedra que ustedes van a Tacna, ahí aparece un extraño pasajero? A las 9 de la noche aparece un pasajero que espera el carro y se baja en la quebrada del diablo. Le dije, ¿y cómo es? Entonces van haciendo ahí la curiosidad del niño. ¿Así de dónde? ¿Pero cómo? Ya, ¿quieren saber más? Está en el libro, ¿no? También está en este libro está. Y les narro así otra historia del otro libro, ¿no? Saben que mira que em, de acá del lagarto que hilaba y tejía, ¿no? De Chucatamán, ¿ustedes saben esto? Ah, no, ¿dónde? ¿Dónde? Dice. Y empiezan a buscar el libro y quieren leer. De ahí van haciendo ese interés del estudiante, ¿no? Que quiere leer. Y eso cambió, ¿no? Eso fue, ¿no? Que fue a repartir los libros, a narrarles algo de las leyendas que llamó la atención a los niños y al final mm, no ha sido como de repente en un momento nació, ¿no? Ese temor de que no van a leer, no van a poder dramatizarlo, no. Al contrario, ¿no? Les gustó. Ya, qué bueno. Si tuviera algunas cosas que mejorar en la práctica, ¿qué mejoraría, profe? Bueno, en la práctica lo único que se tiene que mejorar es, yo creo, la actitud y la actitud del docente. Si el docente siempre va a estar con una actitud positiva y esa confianza en sus estudiantes, en uno mismo, en los padres de familia, en motivarlos, cualquier proyecto, cualquier innovación, lo vamos a realizar. Eso es lo más importante, ¿no? Para mí, tener esas ganas de hacer, ¿no? De trabajar por los niños, de trabajar por nuestra comunidad, ¿no? Donde vivimos el lugar que nos acoge, de reconocernos como parte de esa comunidad, de la institución educativa, ¿no? Eso sería lo más importante. Y en su caso, profesora Marlene, ¿qué aprendizajes obtuvo usted de esta experiencia? Ujú. Yo en este proyecto, la verdad que aprendí bastante en cómo ejecutarlo, cómo organizar todo esto. Sé que a veces sentía que me cargaba de trabajo, tenía que trabajar muchas veces en la tarde, fuera de un horario, en la noche, pero todo eso es, es bastante satisfactorio porque es el aprendizaje y va a fortalecer mi competencia como docente, ¿no? Entonces,
Yo en adelante ya puedo decir, no, mira, si he podido ejecutarlo, claro, hubo dificultades, hubo de repente en algún momento bajones, y ahora qué hago, no, mira, que esto, y más, ¿no? Aún cuando estamos midiendo con instrumentos, ¿no? Cómo van, los niños han mejorado, en algo se mejoró o aún seguimos igual. Ahora también se medía lo que es el desempeño del docente, ¿no? Los docentes, cómo están desarrollando esta práctica que lo hacía el director, ¿no? Este proyecto se trabajó juntamente con el director, la UG. Entonces, todo eso te llena de aprendizaje y ese aprendizaje, todo lo que uno ha aprendido, aparte que me fortalece como profesional, ¿no? Yo voy a, también hace que mejoren mis estudiantes, ¿no? Mi labor como docente, ese servicio que yo doy a mis estudiantes va a mejorar desde esta práctica, ¿no? Mis estudiantes, de todas maneras, ¿no? Viene un concurso, hay algo, entonces, con toda la experiencia, nosotros vamos y nos presentamos, y los niños también, ¿no? Justamente el año pasado, gracias a este proyecto, a las lecturas que hemos leído, fuimos ganadores a nivel regional en Tacna, en lo que es el concurso Perulé, ¿no? Pasamos a la macroregión, no llegamos a la nacional, pero ya, ¿no? O sea, fuimos primer lugar en lo que es comprensión lectora, en Perulé. Todo eso, las estrategias que uno aprende, ¿no? Se va a trabajar con los estudiantes. Y al final son ellos los que salen fortalecidos también en sus competencias, ¿no? Qué bueno, y qué alegría que cuando uno va notando los resultados, ¿cierto? ¿Y ha tenido alguna oportunidad de volver a implementar esta práctica o alguna Eh, otra práctica con enfoque intercultural? Bien, el FONDEP ya lo permite ya otro proyecto, más bien para que este proyecto sea sostenible, debo continuar trabajando este año. Al próximo año sí se puede presentar, ¿no? Lo que tenemos es planificado, ¿no? Con el director es que al año se presente, pero ya no con comprensión lectora, sino con identidad, ¿no? Con la competencia construye su identidad, porque uno para quererse, valorarse uno mismo, tiene que reconocerse, ¿no? Que pertenece a un lugar, que viene de un lugar, y ese lugar tiene costumbres, tiene partes. Entonces, se ha pensado, sin embargo, para buena práctica también, ¿no? Estamos por presentar. En el mes de septiembre presentamos la buena práctica, y más que todo siempre Fondet nos direcciona las competencias del currículum. ¿Por qué? Porque son más medibles, ¿no? Entonces, construir su identidad es una competencia, sí, pero los instrumentos son diferentes a una evaluación, ¿no? Como el ministerio los aplica. Sí hemos pensado, estamos en la búsqueda de esos instrumentos, ¿no? Para poder medir la, lo que es la identidad cultural de un estudiante, ¿no? ¿Qué instrumento vamos a utilizar para medir? Porque si nosotros vamos por la práctica, lo que es identidad cultural, tenemos que hacer primero partir de un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo estamos en lo que es la identidad? Que involucra, según la competencia, es, ¿no? La parte emocional, el autoestima, el que tú, ¿no? Entonces, los instrumentos son diferentes a lo que manejamos en aula, ¿no? Hacer una evaluación, cómo está, ¿no? Aprendiendo el estudiante, ¿no? Entonces, estamos por ahí para hacer lo que es identidad y también trabajar la parte emocional, ¿no? Porque la parte, lo que es identidad cultural, también afecta a la parte emocional, ¿no? Muchos estudiantes, ¿no? Por no eh, de repente sentirse aceptados o por querer ser aceptados en un grupo, ellos de repente hasta cambian su identidad cultural, ¿no? Cambian su forma de ser. Entonces, eso es lo que no se quiere, ¿no? Es que ellos se acepten, se quieran. Y eso es lo que es identidad, ¿no? Y valorarse con, ¿no? De dónde vienen, a qué cultura pertenecen. Entonces, ese sí es un problema que como docente yo sí lo observo en el colegio, ¿no? Ellos quieren cambiar
sus formas, pero no, pues no negar, no, no, pero eso es es parte de nuestra cultura, nuestra identidad, no solamente los cuentos y leyendas, ¿no? Tenemos nuestras costumbres, nuestra comida, la forma de vestirnos, la forma de hablar, todo eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Al identificarnos, al querernos como somos, yo creo que estamos desarrollando nuestra identidad. Y profesora Marlene, por ejemplo, si algún colega quisiera replicar esta experiencia en su escuela, eh, ¿qué sugerencia le daría a usted? Que lo realicen, porque resultados va a tener y satisfactorios. Y los estudiantes necesitan conocer lo que es suyo, a donde ellos pertenecen, ¿no? Si alguien desea realizar esta buena práctica, como le digo, hay libros. Yo creo que ya a estas alturas quizás aún encontremos todavía personas que nos puedan narrar oralmente, ¿no? Las leyendas, pero son muy pocas, ya, ¿no? Son muy pocas. Y para que esto no se pierda, se debe llevar de generación en generación. Imagínense, si ya estos cuentos ya no se practicaran, se va a perder en el tiempo. Ya no vamos a tener esa. Y con lo que es la tecnología, con lo que viene, em, ya hay bastante migración, vamos perdiendo esa esencia, ¿no? Nuestra cultura. Entonces, lo que no se quiere, ¿no? Desde la educación. Es por eso que aún seguimos trabajando. Si hay alguien que quiere hacerlo, que lo realice, ¿no? Que lo realice, que eso es en beneficio de la identidad y es parte de nuestro currículum, es parte de lo que nosotros enseñamos a los niños. Y por ejemplo, profesora, de su experiencia trabajando en esos contextos interculturales, de migración también, ¿qué sugerencias le daría a usted a aquellos profesores que recién están saliendo de la universidad o del instituto? ¿Qué sugerencias le daría desde su experiencia? Ya. Y cuando uno egresa, ¿no? Voy a trabajar con niños. Es lo primero, ¿no? Son personas, son niños que piensan y que sienten, ¿no? Entonces, a esos niños yo debo saber trabajar con ellos. Y ahora trabajo con un grupo totalmente heterogéneo, no son iguales, vienen de diferentes lugares, vienen de diferentes contextos. Entonces yo tengo que trabajar contextualizando. Y es por eso que este proyecto incluso salió ganado, porque estoy trabajando desde el contexto. Eso no quiere decir que voy a dejar de lado lo otro, ¿no? También se va. Pero lo primero que tienen que conocer es su contexto, la realidad de cada estudiante, conocer a cada estudiante. Nosotros siempre realizamos una evaluación diagnóstica. ¿Cómo está ese estudiante? Conocer al estudiante, sus intereses, sus necesidades. Pensar, ¿no? Si yo parto desde ahí, voy a tener resultados. Pero si yo voy desde que yo pienso, ¿qué tiene que aprender un niño? No, pues al niño de repente ni siquiera le va a interesar lo que yo quiero, ¿no? Entonces tengo que partir desde el interés del estudiante, desde su necesidad, sin dejar de lado su contexto, ¿no? Contextualizar. Eso es lo que ellos lo tienen más cerca, más propio, ¿no? Que de repente el otro lo van a ir conociendo con el tiempo, sí lo van a conocer, pero lo más cercano a lo que tiene, ¿no? A partir de situaciones. Tenemos que tener situaciones del contexto, ¿no? Eso va a hacer que mi enseñanza porque cada docente brinda un servicio, es enseñar al estudiante, ¿sí? Ayudar a que desarrolle sus habilidades. Él va a desarrollar sus habilidades siempre viendo la pertenencia, a dónde ellos pertenecen, de dónde viven y a dónde va. Eso sería. Ya, muchas gracias, profesora Marlene. Y para terminar, eh, ¿usted cree qué la facilitó llevar esta práctica? O sea, ¿qué hizo posible que pueda ser exitosa esta práctica? El conocimiento. El conocer, el saber a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero, el trazar mis metas, trazar mis objetivos,
me ha llevado a desarrollar mis actividades, ¿no? Cuando yo me trazo un objetivo, para yo llegar a lo que yo me he trazado, a lo que yo quiero, tengo que desarrollar habilidades. Y esas habilidades deben responder a la necesidad, a lo que yo quiero. Entonces, trabajar en base a eso, al interés, a la disposición de cada uno, el conocer, el seguir investigando, el seguir leyendo, todo eso hace que uno desarrolle esta buena paz, porque en el camino surgen muchos interrogantes, muchas de repente dificultades, porque en el momento en que uno ejecute el proyecto, ¿no? El FONDEP está monitoreando, está viendo, ¿no? Se desarrolló o no la actividad, hay alguna dificultad, ¿no? Cómo se está solucionando, se tiene que lograr la meta, ¿no? Porque este proyecto es financiado. Entonces, eh, todo eso ayuda, ¿no? Más que todo el investigar, el adquirir mayor conocimiento en todos los aspectos de lo que es la cultura, el estudiante cómo aprende, qué necesita, cuál es su interés en preguntar, en indagar. Todo eso ayuda a que se desarrolle esta buena práctica. Y por ahí factores institucionales, como que hubo flexibilidad de los objetivos, ¿cómo considera esa parte? Ya, la coordinación, ¿no? Siempre trabajar coordinadamente, ¿no? Con los docentes, con el director, con la UGEL, planificar, ¿no? Todo debe estar planificado para poder ser ejecutado en el tiempo se ha puesto en el cronograma, ¿no? Entonces yo debo una buena planificación con los tiempos, porque durante el año no solamente son las actividades del proyecto, hay muchas más actividades, ¿no? Que se deben realizar, concursos que se deben ejecutar, que son normados por el Ministerio de Educación, pero nosotros incluimos todas estas actividades en nuestro plan anual del trabajo, ¿no? El PAP, que decimos es un instrumento de gestión, ¿no? Entonces, al incluir en ese instrumento ya se vuelve parte, ¿no? De la institución educativa que se debe trabajar, no se debe realizar. Entonces, para que no haya ningún problema de repente con los padres de familia o haya un cruce con alguna otra actividad, ¿no? Ujú. La planificación es muy importante para que todo se desarrolle como se ha planificado, ¿no? Muchas gracias, profesora Marlene, y muchas gracias por dar a conocer esta práctica. Nos pareció muy interesante también en el marco del FONDEP y las enseñanzas que deja también, ¿no? Tanto para los colegas como para los colegas que están por venir. No sé si quisiera agregar algo más para terminar. Simplemente agradecer y la verdad que me siento muy contenta de que mi proyecto haya sido visto. Bueno, que me hayan invitado a hacer este podcast, porque en sí mi proyecto de repente ha sido poco conocido por la misma difusión, ¿no? Muchas veces no podemos salir de repente a la ciudad, ¿no? Hacer una entrevista, salir con mis niños a hacer una dramatización, ¿no? Se hizo solamente en los lugares que hizo Atentarata. Sin embargo, de repente ha podido de repente grabarse, ¿no? Y ser difundida aún más, ¿no? Pero todo esto es en beneficio de los estudiantes, de los niños, ¿no? En beneficio de ellos. Bueno, solamente invito, ¿no? A todos los docentes, a los que aún están iniciando, a los que están en esta carrera, ¿no? Es la docencia, ¿no? Es una carrera muy noble, muy abnegada, que si uno no está en constante preparación, en constante investigación, creo que nos vamos a quedar, ¿no? Nos vamos quedando, entonces lo que queremos es avanzar, ¿no? Vemos cómo está nuestra situación en nuestro contexto, en la ciudad, en el Perú y en el mundo, ¿no? Hay cantidad de problemas, ¿no? Que hay que solucionar, entonces qué bueno, ¿no? Que hacerlo desde la educación. Yo creo que eso es lo más importante. La educación, como dice, ¿no? La educación puede cambiar el mundo. Sí, porque tenemos en nuestras manos a niños, tenemos a nuestras manos son personas, son seres que piensan, que sienten. Entonces, con una educación desde su contexto, una educación que analice, que vea la problemática de su comunidad, de su región, de su país y del mundo,
yo creo que podemos formar buenos ciudadanos. Y eso es lo que más necesita en este momento. Cada día vemos noticias que no son tan agradables, ¿no? Entonces, ¿qué se está perdiendo? Estamos perdiendo la identidad, ¿no? Estamos perdiendo lo que es la convivencia, ¿no? No hay control de emociones, ¿no? Como decía un ponente, ¿no? Creo que ya en este siglo hay nuevos problemas, surgen nuevos problemas, ¿no? Con lo que es la tecnología. Tenemos niños, especialmente en secundaria, ¿no? De repente que sufren de depresión, ¿no? Hay muchos casos que solucionar y desde la práctica docente yo que sí podemos contribuir, podemos hacer porque los tenemos en nuestras manos, los tenemos, cada día tenemos a estos niños, a estos jóvenes estudiantes, por lo menos tenemos más de medio día con nosotros. Entonces tenemos que ver esa parte emocional. Si un estudiante, si un niño, si un joven va al colegio feliz, contento, va a aprender. Pero si un estudiante va triste, con problemas, con muchas cosas que le sucede a él en su entorno, no va a aprender. Más que el docente esté tan capacitado, no va a aprender. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Esa parte del estudiante para lograr que estas personas surjan y lleguen a insertarse a una sociedad, ¿no? Y sean útiles, sirvan a esa sociedad. Y así podemos cambiar nuestra comunidad, nuestra región, nuestro país, el mundo, no evitando. Siempre viendo la parte de los valores, los principios. Todo eso es tan importante. Diría yo, más importante incluso que lo que tienen que aprender ese día, ¿no? Porque hoy en día tenemos las IAs, tenemos la inteligencia artificial que me resuelve todo, mas no me va a resolver cómo convivir, no me va a resolver comunicarme, ser más comunicativo, saber convivir, eso no. Entonces, todo eso está en manos de los docentes. Y un docente comprometido con su carrera, que se identifica con su profesión, yo sé que lo va a hacer y lo va a hacer con esa pasión, con esa entrega hacia sus estudiantes. Muchas gracias, profesora Marlene, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su dedicación. Desde el Núcleo de Educación Intercultural, Migraciones y Fronteras, extendemos nuestra felicitación y agradecimiento por su tiempo.